Uno de los países europeos de la OTAN decidió lanzar la mayor modernización de su ejército en su historia, con un valor de más de 25.000 millones de euros. Quizá pienses que eso es algo común hoy en día. Sí, pero hay un gran inconveniente. No está sucediendo por culpa de Rusia. Esto ocurre por culpa de su aliado de la OTAN. ¿Suena loco? Tal vez, pero es verdad. En la Alianza del Atlántico Norte existe un conflicto silencioso disfrazado de paz, cuyas raíces son antiguas. Bienvenidos a Más allá de las fronteras, donde revelamos conexiones ocultas, juegos de poder y conflictos que forman nuestro mundo. La guerra silenciosa dentro de la alianza, aunque todo parece perfecto en papel. Alianza de 30 países con objetivo, defensa y enemigo común. Aparentan unidad, pero algo se quiebra por dentro. Tras las sonrisas protocolares y declaraciones diplomáticas, se acumula una tensión de la que no se habla. Algunos conflictos no surgen en las fronteras, sino dentro de la propia alianza, en silencio, entre países que, aunque están del mismo lado, llevan siglos sin confiar los unos en los otros. Cada una de ellas tiene su propia historia, sus propios agravios y su propio sentido de amenaza, y cuando estos sentimientos se mezclan con la política y las armas, el equilibrio puede colapsar muy rápido. Eso es exactamente lo que está sucediendo hoy en el Mediterráneo oriental. Grecia y Turquía, ambos miembros de la OTAN, son aliados formales, pero en realidad se preparan para un posible conflicto. Su enemistad es profunda. Los griegos no olvidaron la conquista otomana y los turcos no perdonaron perder el dominio del mar Egeo. Aunque la OTAN los unió, las heridas internas nunca sanaron y hoy se reabren. En el video descubrirás por qué Grecia y Turquía son enemigos, cómo ambos países llegaron a la OTAN aunque no encajan. Compararemos sus ejércitos, analizaremos sus fortalezas y debilidades, quién domina en la OTAN el mar y el aire, y qué haría la OTAN si los aliados se enfrentan en el campo de batalla en 2025. Modernización y amenazas. Año 2025. El mundo observa la guerra en Ucrania y la tensión entre Estados Unidos y China, pero en el extremo sureste de Europa está ocurriendo algo que podría tener consecuencias aún mayores para la OTAN. Grecia decidió lanzar el mayor programa de armamento de su historia. Modernización de las Fuerzas Armadas por más de 25.000 millones de euros. Atenas anunció un plan que cambia el equilibrio en toda la región. Para 2036 buscan reconstruir la Fuerza Aérea, Marina y defensa antiaérea. En el cielo aparecen más cazas franceses Rafale y F-16 Viper modernizados. En el mar preparan fragatas Velara y misiles Exocet. El plan también contempla expandir fuerzas cibernéticas, entrenar pilotos con apoyo de Francia e invertir en drones y guerra electrónica. Oficialmente es una modernización dentro de la OTAN, pero cualquiera que siga el Mediterráneo oriental sabe que la verdadera razón no es Rusia, es Turquía. Grecia dice que sufre provocaciones constantes, violaciones aéreas y una política agresiva de Ankara. Turquía acusa a Atenas de bloquear su acceso a yacimientos energéticos y hacer reclamaciones ilegítimas sobre el mar. La tensión ha ido en aumento durante meses. En abril de 2025 se informó sobre un presunto plan turco para invadir islas griegas. Según la información filtrada publicada por Nordic Monitor, estos planes fueron detenidos tras la intervención de Estados Unidos y Francia. Ankara lo negó, pero la retórica turca se endureció. Erdogan habló sobre proteger el mundo turco y el canciller advirtió que Turquía atacará primero si es provocada. Grecia respondió reforzando sus tropas en las islas del Egeo y declaró públicamente que está lista para defender su soberanía. El primer ministro Mitsotakis pidió a Turquía terminar con las amenazas militares si quiere obtener acceso al programa europeo de defensa SAFE. Al mismo tiempo, Atenas advirtió que bloqueará cualquier intento de Turquía de unirse a los fondos europeos de defensa. La Unión Europea y la OTAN observan la situación con nerviosismo, ya que los incidentes aéreos son diarios. Los cazas griegos y turcos se acercan regularmente tanto que un solo error de un piloto podría llevar a una tragedia. En julio, la Marina griega acusó a barcos turcos de violar aguas territoriales en un ejercicio. Ankara afirmó que las islas griegas no pueden tener una zona económica exclusiva completa. Sin embargo, esta disputa no se trata solo de territorio. Es una lucha por el prestigio, el poder y el control de la energía. En el mar Egeo se esconden vastos yacimientos de gas natural que podrían cambiar el mapa energético de la región. Para Grecia es una oportunidad de recuperación económica y mayor independencia de suministros rusos. Para Turquía es una lucha simbólica por respeto y dominio regional. Ambos hablan de paz,
pero actúan al contrario. Aumentan los presupuestos militares, se construyen nuevas bases y los ejercicios ocurren a pocos kilómetros unos de otros. El conflicto silencioso ahora es una rivalidad abierta. La pregunta es, ¿cuánto más puede la alianza guardar silencio si dos miembros están al borde de un conflicto armado? Las raíces del odio. Para entender por qué Grecia y Turquía siguen viéndose como rivales tras décadas, debemos mirar al pasado. No solo años o décadas, sino siglos. Todo comenzó con la caída del Imperio Bizantino en 1453. Constantinopla, actualmente Estambul, fue tomada por los otomanos junto con todo el legado griego, símbolo del cristianismo oriental durante siglos. Para los griegos no solo perdieron una ciudad, sino también su identidad, civilización y fe. Turquía heredó el imperio y Grecia dejó de ser un estado independiente por más de 400 años. El dominio otomano dejó cicatrices profundas. Las rebeliones fueron reprimidas, las iglesias griegas hechas mezquitas y la educación pasó a ser privilegio. Pero la idea de la independencia persistió en el siglo XIX. En el siglo XIX, al desmoronarse el imperio, los griegos aprovecharon. En 1821 inició una revuelta que, tras años de lucha y apoyo europeo, creó el Estado griego moderno. Fue un triunfo, pero también el inicio de una larga enemistad. Siguió un siglo de conflictos y luego una catástrofe que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de ambas naciones. La Guerra Greco-Turca de 1919 a 1922. Tras la caída del Imperio Otomano, Grecia intentó recuperar territorios en Asia Menor habitados por griegos, pero las fuerzas turcas de Mustafa Kemal Atatürk lo impidieron. Esmirna, ahora Izmir, fue escenario de masacres y un incendio que destruyó barrios griegos. Los griegos llaman a esto la catástrofe de Asia Menor, el fin de un legado bizantino milenario en esa región. El resultado fue el intercambio de población en 1923. Más de 1.5 millones de griegos dejaron sus hogares en Turquía. Al mismo tiempo, alrededor de medio millón de turcos se mudaron de Grecia a la nueva república. Comunidades enteras desaparecieron, ciudades quedaron vacías y culturas mezcladas por siglos fueron forzadamente separadas. Desde entonces hubo desconfianza entre ellos. En 1952 ingresaron juntos a la OTAN por necesidad ante la amenaza soviética, no por amistad ni visión compartida. Los griegos veían a los turcos como opresores y los turcos a los griegos como traidores aliados de Occidente. ¿Cómo ingresaron a la OTAN? Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa era un tablero donde las potencias alternaban el control. La Unión Soviética se expandía. El comunismo crecía en los Balcanes y Occidente buscaba frenar a Moscú. En este contexto surgieron en el mapa Grecia y Turquía, países en la frontera de dos mundos. Ambos tenían una posición estratégica, controlaban la entrada al Mediterráneo y estaban debilitados tras décadas de conflictos internos. Grecia vivió una sangrienta guerra civil entre comunistas y monárquicos. Turquía, aunque fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, estaba agotada económica y políticamente. En 1947 surgió la doctrina Truman, un plan de Estados Unidos para frenar la influencia soviética en el sur de Europa. Washington envió cientos de millones de dólares en ayuda a Atenas y Ankara, no por altruismo, sino por estrategia. Grecia y Turquía eran la puerta al mar Mediterráneo, un puente entre Europa, Medio Oriente y el Cáucaso. Si la Unión Soviética los tomara, Occidente perdería el flanco sur. Así que los antiguos rivales se convirtieron en aliados, al menos en el papel. En 1952 ingresaron juntos a la OTAN como una pareja unida por la amenaza del Este. No era amor, sino un matrimonio forzado. Estados Unidos necesitaba controlar el Bósforo, los Dardanelos y el mar Egeo. Grecia y Turquía sabían que sin protección de Estados Unidos, su vecino los amenazaría más, pero seguían tensos entre ellos. En pocos años se evidenció que la alianza tenía grietas, pues cada país buscaba algo distinto de la OTAN. Grecia busca garantías de seguridad ante Turquía, armas modernas y legitimidad internacional. Cuando en 1974 Ankara invadió Chipre, la alianza quedó en shock. Dos miembros quedaron en bandos opuestos y la OTAN no sabía cómo actuar ni defender a uno contra otro. Desde entonces, nunca se ha respondido por completo a quién apoyaría la alianza en un conflicto entre Grecia y Turquía. No obstante, geopolíticamente su presencia en la OTAN seguía siendo relevante. Grecia controlaba el acceso al mar Egeo y Adriático y Turquía el Bósforo y la entrada al mar Negro. Eran dos mitades de la misma puerta por la que Moscú podía llegar al sur.
Para Estados Unidos eso era claro. Mantenerlos en la alianza era más ventajoso que arriesgarse a que se unieran a los soviéticos. Sin embargo, bajo ese pragmatismo había una realidad que Occidente no quería admitir. A la alianza llegaron dos culturas, religiones y mundos históricos que nunca antes se habían encontrado. Y fue precisamente esta grieta la que más tarde notó Samuel Huntington cuando advirtió que la OTAN no es solo un pacto militar, es un proyecto civilizatorio. Grecia y Turquía son cuerpos extraños en él. Así llegamos al meollo del problema. Conflicto que es más que político, es civilizatorio. Perspectiva de Huntington. Choque de civilizaciones. Cuando Samuel Huntington escribió El choque de civilizaciones en los 90, pocos notaron que también aludía al conflicto entre Grecia y Turquía. Huntington dividió el mundo según fronteras culturales, religiosas e históricas, no estatal. Afirmó que los futuros conflictos no serían entre países, sino entre bloques de civilización. Según su mapa, Grecia forma parte de la civilización ortodoxa junto con Rusia, Serbia y Bulgaria. Turquía apoya a la civilización islámica, presente desde el norte de África hasta Asia Central. En el punto donde ambas civilizaciones se cruzan, surge la tensión. Huntington comparó las fracturas entre civilizaciones con líneas tectónicas. Parecen estables, pero un día tiemblan. Grecia y Turquía son un ejemplo perfecto, ya que están en la frontera de dos mundos distintos. Tienen religiones, historias y valores distintos. Grecia, tras siglos bajo dominio otomano, se acercó a Occidente, la Unión Europea, el secularismo y el ideal democrático, que ve como continuación de su antigua tradición. Turquía, pese al liderazgo de Atatürk y su intento de modernizarse y acercarse a Occidente, nunca se transformó por completo. El Islam, el nacionalismo y un Estado fuerte formaron su identidad. Aquí, entre estos dos mundos, está la frontera que ni la OTAN pudo borrar. Huntington afirma que Grecia y Turquía son civilizacionalmente incompatibles y que su unión fue geopolítica, no cultural. Los une el miedo, no la confianza. Y por eso, según él, es comprensible que incluso dentro de una misma alianza se sospechen mutuamente. Desde este punto de vista, la tensión greco-turca no es una anomalía, sino una consecuencia de una división más profunda del mundo. Huntington advirtió que Occidente se dividirá internamente si intenta mantener dentro de una misma estructura a países que no le pertenecen culturalmente. Y si miramos el mapa actual de la OTAN, sus palabras suenan inquietantemente precisas. Al norte y oeste de la alianza están países como Alemania, Francia, Países Bajos y Canadá, democracias estables y seculares unidas por tradición cultural y valores occidentales. En el extremo sureste está su punto más débil, Grecia y Turquía, dos países que, aunque son miembros, no comparten el mismo mundo. La OTAN hoy sigue unida solo por costumbre, no por una visión común, y es precisamente en el ejemplo de Grecia y Turquía donde vemos que Huntington no estaba equivocado. Aún no terminamos. Si te gustó el video, dale like para que llegue a más personas. Si deseas apoyar mi trabajo, puedes hacerlo con una donación. Gracias, seguimos adelante. Frentes, energía, islas y drones. La actual competencia entre Grecia y Turquía se da en el mar, no en tierra. El mar Egeo, miles de kilómetros de costa, cientos de islas y líneas en el mapa que cada lado traza distinto. A primera vista, una zona tranquila, pero en realidad uno de los lugares más explosivos de Europa. La base de la tensión son dos problemas: el espacio aéreo y las zonas económicas exclusivas. Grecia sostiene que sus fronteras se extienden 12 millas náuticas desde su costa, lo que le otorga la mayor parte del mar Egeo. Turquía reconoce solo 6 millas y advierte que si Atenas amplía sus reclamos lo tomará como motivo de guerra. Esta postura está en la doctrina del Parlamento turco desde 1995. Además, hay cientos de pequeñas islas y rocas a lo largo de la costa turca, algunas a pocos kilómetros de Anatolia. Grecia las reclama y Turquía dice que están en disputa. En la práctica, cada día cazas de ambos países sobrevuelan el mar Egeo y ocurren acercamientos peligrosos regularmente. Los griegos reportan la violación de su espacio aéreo, los turcos hablan de maniobras defensivas. La situación se complicó aún más cuando se descubrieron yacimientos de gas natural en el este del Mediterráneo. Se estima que son decenas de billones de metros cúbicos, un posible nuevo recurso energético para Europa. Las fronteras de extracción no están claras. Turquía considera ilegítimas las zonas griega y chipriota. Envía barcos de exploración escoltados por militares. Grecia responde con ejercicios junto a Francia y Egipto. Chipre sigue siendo una herida abierta. La isla está dividida desde 1974, cuando Turquía ocupó su parte norte. Hasta hoy, las tropas turcas siguen en el norte y Ankara afirma que no se puede hablar de paz sin el reconocimiento de la República Turca del Norte de Chipre. Para los griegos es ocupación.
Para los turcos, protección de su minoría, y para la OTAN, un silencio incómodo. Y en eso llegan las maniobras anuales. Ejercicios militares que cada vez se parecen más a una preparación para un conflicto real. Grecia entrena para defender las islas, Turquía ensaya su ocupación. Cada uno afirma que solo se trata de defensa, pero en la práctica ambas partes se preparan para lo mismo. ¿Quién lleva la ventaja en este juego? Turquía tiene un ejército más grande, su propia industria armamentista y una enorme capacidad de producción. Grecia tiene tecnología occidental, geografía favorable y aliados fuertes. En un enfrentamiento armado, lo decisivo sería la rapidez de reacción y el control del mar, no el tamaño del ejército. Y hoy en día solo una parte tiene esa ventaja, aquella que puede mantener el mar Egeo bajo vigilancia. Grecia contra Turquía. El equilibrio militar está al límite. Los números lo confirman. Turquía cuenta con más de 450,000 soldados activos y 380,000 en reserva. Grecia cuenta con 120,000 soldados activos y un servicio militar obligatorio que facilita movilizar 200,000 reservistas rápidamente. La diferencia numérica es clara, pero la guerra no se gana solo con cantidad. Turquía destaca por su escala y autosuficiencia industrial. Es uno de los pocos países de la OTAN que fabrica tanques, blindados, artillería, drones y pronto aviones de combate propios. El TFXK-AN, primer caza furtivo de quinta generación de Turquía, entrará en servicio en la segunda mitad de esta década. Los astilleros turcos fabrican fragatas clase Estambul, submarinos tipo Reis y también buques de asalto anfibio, como el Türkiye Cumhuriyeti Gemisi Anadolu, un híbrido entre portaaviones y buque anfibio, diseñado precisamente para la proyección de poder en el mar Egeo y el Mediterráneo. Grecia optó por calidad e interoperabilidad occidental. Adquirió cazas Rafale, moderniza sus F-16A Viper y planea comprar el F-35 Lightning II. Con esto, sus fuerzas aéreas estarán tecnológicamente por encima de la mayoría de sus vecinos. La flota griega incluye fragatas modernizadas, nuevas corbetas y 4 submarinos alemanes tipo 214 con tecnología independiente de aire. Esto les da la ventaja de moverse silenciosamente en las estrechas aguas del mar Egeo. También hay una diferencia en la estrategia. Turquía se prepara para expandirse y proyectar poder. Necesita ser capaz de intervenir rápidamente tanto en el mar como en el aire, asegurar los transportes y tomar el control de las islas clave. Grecia entrena un modelo defensivo. Usa las islas como fortalezas naturales junto con defensa antiaérea, radares y minas navales. En otras palabras, Turquía tendría que atacar, Grecia solo tendría que resistir. En este equilibrio, la geografía también es clave. Las islas griegas como Lesbos, Quíos, Samos o Rodas están a solo unos kilómetros de la costa turca. El mando turco las considera una extensión antinatural de la zona griega. Para los griegos son clave para defender el mar Egeo. Cada isla tiene guarniciones, radares y sistemas de defensa. Ankara dice que Atenas viola tratados internacionales de desmilitarización. Atenas afirma que Turquía anuló esos acuerdos con sus ejercicios de desembarco. Los analistas militares dicen que el conflicto entre Grecia y Turquía sería asimétrico. Ankara tiene más población, armas e industria, pero Grecia lucharía en terreno familiar, con aliados y mejor mando. El ejército turco es más grande, pero está disperso porque debe proteger las fronteras con Siria, Irak, Irán y Armenia. La defensa griega está concentrada en un solo lugar, el mar Egeo. Conclusión, la OTAN entre dos piedras. Cuando dos aliados se preparan para la guerra, la alianza que los une cae en una trampa. Y eso es exactamente lo que le está pasando hoy a la OTAN. Por un lado, Turquía, el segundo ejército más grande de la alianza, controla la entrada al Mar Negro y es el puente entre Europa y Medio Oriente. Grecia, miembro de la Unión Europea y socio estratégico de Occidente, es clave para la defensa del sureste de Europa. Si hubiera un conflicto entre ellos, la OTAN enfrentaría un dilema. ¿A cuál de sus miembros defendería y contra quién? La alianza no tiene un mecanismo que le permita intervenir si dos países miembros se encuentran en un conflicto abierto. El artículo 5 que habla sobre la defensa colectiva solo se puede activar en caso de un ataque externo. Así, la OTAN vería cómo dos de sus miembros se enfrentan sin poder intervenir formalmente. Se ha hablado de esta amenaza durante años tras bambalinas. Según informes filtrados, se están preparando escenarios sobre cómo respondería la alianza si Turquía realizara un desembarco en alguna de las islas griegas. Una versión contempla la intervención inmediata de Estados Unidos como mediador y otra la convocatoria de un consejo extraordinario de la OTAN. En ambos casos, se cree que el conflicto debe resolverse políticamente, no militarmente. En esta situación, la OTAN se encuentra entre la espada y la pared. Si apoyo a Grecia, perdería a Turquía y el acceso al Mar Negro. Si apoyara a Turquía, rompería la unidad de la Unión Europea
y causaría un escándalo político. Por eso la alianza opta por el silencio. En vez de resolver la tensión, la reprime y espera que el tiempo lo arregle. Si te gustó el video, te agradecería un like y asegúrate de suscribirte para que no te pierdas los próximos en los que estoy trabajando. Puedes apoyar mi trabajo a través de una donación y si quieres que el video llegue a más personas, haz clic en recomendar. Lo aprecio mucho.